este tiempo que nos estás entregando. Y hoy por traer de nuevo a Gilberto Valencia, que nos va a contar un testimonio de cómo se reclama el testamento en el reino de los cielos y cómo tus promesas son fieles y son el sí y el amén. Él vive lejos y a distancia, pero hoy nos visita como un regalo del cielo. Amén. Dale tu testimonio, Gilberto. Bueno, yo empecé en este grupo en el año 2000. Yo sé ánimo y nuevas fuerzas para contar el testimonio tal mismo de En el año 2000 ya tenía pasos de animal grande. Venía en deudas, tenía un negocio hermoso ahí en La Mota. Y en el año 2000, al principio del 2002, se perdió casi todo. El negocio se entregó, el matrimonio se quebró. Mi esposa me había prestado un dinero para comprar un carro y el carro se lo robaron. Y luego mi papá sufrió un accidente de tránsito y murió. ¿Sabe qué no quedó? ¿Sabe qué quedó? Solo Dios. Me fui un tiempo para los Estados Unidos, un primo me mandó un pasaje, me quedé allá viviendo un tiempo, me recuperé económicamente, pero 3 razones poderosas me trajeron acá. Mi madre Gilma, mi hijo Juan Camilo, que está acá, y Carolina, mi hija. Esas 3 poderosas razones me trajeron acá nuevamente. Empecé aquí, vine un poquito desubicado, pero en el año 2010 había un terreno en Guarne que fue recuperado comprando algunos derechos. Y luego empecé ahí a trabajar. Ya este año ha sido de grandes bendiciones. Entonces diría, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Empecé a orar este salmo. Había recibido, mi mamá estuvo viviendo conmigo 10 años. Luego vino de mi hermana porque estaba delicada de salud. Y en ese tiempo, hablemos de 5 años, María Gladys me dio una palabra, el Señor me dio una palabra en el que decía que como había comportado con ella diligentemente, cuando ella partiera, habría un tesoro escondido para mí, que lo descubriría. Hace este año llegó
como el Espíritu Santo dándome una idea de que yo tenía una tierra y la tenía ahí muy quieta, que la activara. Entonces lo que hicimos fue empezar a subdividirla, porque un vecino hizo allá una transformación y ahí nos acogimos a esa transformación para poder subdividir la finca en varios lotes. Y han llegado bendiciones, muchas bendiciones. Un día recibí como una orden, y esa orden era de la persona que había sido líder espiritual mía, le diera un detallito. Esa fue una de las bendiciones que recibí orando de salud, que hacía 15 o 20 años no hablaba con él. Pero cuente lo que hizo primero y después. ¿Cómo vendió eso? Esa finca, ese terreno, era una parte de unos tíos. Y ellos cada ratico me decían, vendamos. Y yo decía, yo no vendo. Yo mi parte no la vendo. Al no vender mi parte y la de mi hermana, entonces no se podía hacer ninguna negociación. Ese terreno partió de valer un dinero. ¿Cuánto vendió los primeros? ¿Cuánto vendió? Hace 20 años, ¿cuánto vendió los primeros? Bueno, el lote se vendió varias, al principio como vendiendo partecitas para sostenerme. Pero no hablemos de precios. No, sino el 10%. Y no, ahorita se multiplicó, digamos, al 500%, al 500 por 1. ¿Cómo le parece? Y ahí estamos muy bien, gracias al Señor Todopoderoso. Listo. No, a ver, es que es muy hermoso cuando él me llama y me cuenta, me dice, al principio, yo digo, yo te desataré unas bendiciones, como para sustentarse en ese momento, y vendió unos lotes al principio. Y Dios le dijo, te tengo reservado un tesoro para cuando tu mamá falte. La mamá faltó hace 2 años, era la mejor mamá, tenía una buena pensión, entonces vivía muy bueno. Entonces, y cuando faltó la mamá, ahí sí le desató esos tesoros, mire, al 500% de lo que hace que vendió unos hace 20 años. La belleza, y lo vemos aquí a contar ese testimonio tan lindo. Gracias, Gilberto, que Dios te dé mucha sabiduría para preservar esa bendición. Amén. Ese legado, ese tesoro que te dejó tu mamá. Bendiciones. ¿Quién sabe qué está el Señor haciendo? Que con otros que tienen unas oportunidades, sigamos aquí en esta bendición. Bueno, doña Gloria, venga, nos va a leer el Padre Nuestro en la versión tradicional, y a ustedes que cada uno va a leer antifonalmente un puntito de los que tienen ahí, ¿no? Dale un segundo. Mateo 6, 13. A ver, doña Gloria Valencia lleva también como 25 años aquí, conocida a Gilberto. Y ella nos va a leer, es importante porque solo tomamos el Padre Nuestro y no el contexto. Desde el 5 entendemos el contexto. Reina Valera. Reina Valera, Mateo 6 del 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios. Palabra de Dios, muy hermosa, gracias. Bueno, yo me voy a detener bastante en esa primera parte. Padre, te damos gracias porque esta es la cita divina. Esto es una autorización de parte de Jesús, equipado y capacitado para enseñarnos cómo nos comunicamos con el Padre. Y cómo venimos estudiando el Salmo 23, el Salmo 91 y el Padre Nuestro, tienen la perfecta correlación y nos están siendo grandemente revelados para estos tiempos, porque ahora es cuando más necesitamos ser activados en una oración ferviente, en una oración sincera, una oración con conocimiento, con revelación, con un espíritu elevado, entendiendo quién es el Padre. Pero la gente lo reza y aquí dice que no hagamos como los que oraban en las plazas para que los vieran, es que eran como políticos, eran como para que lo vieran y lo leían sin entendimiento. Pero eso no quiere decir que no leamos en público en una congregación cuando estemos buscando, pero no como un acto político para mostrar su santidad, que no es el lugar propicio, aunque hay momentos en lugares que se hace una convocatoria especial. Pero entonces lo que quiere decir así, aquí decía, no oren como con hipócritas. Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Ustedes para qué oran y se saben la palabra de memoria, pero no la cumplen ni la entienden. Entonces esto es el discernimiento que tiene este salmo. Entonces hay que orarla como compasión. Yo les decía que el Salmo 23 y el Padre Nuestro, como lo oran los judíos, es con la mano en el corazón, sintiéndolo, experimentándolo, creyéndolo. Nosotros no hemos dimensionado a ese Dios como Padre. Ese Dios como Padre amoroso que nos, como oraba Jesús, Jesús iba y oraba con pasión y se iba para el Monte de los Olivos, para la montaña, para el aposento alto, a clamarle al Padre. Si él oraba y buscaba a Dios, a su Padre permanentemente, cuánto igual a nosotros. Y él nos quería dejar ese legado. Entonces, hay que orarlo con esa honestidad, con ese espíritu elevado, como les decía, con ese espíritu de adopción, sintiéndonos verdaderamente hijos, amados del Padre, ya que Jesús nos quiere enseñar eso. Entonces, Jesús lo tenía y le decía a sus discípulos, búsquenlo como ese Padre amoroso. Recuerda que nos dice, si el peor papá, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Vemos los mafiosos que los han cogido por los hijos, porque aman demasiado a sus hijos y hasta el más malo le da lo mejor a su hijo. O el que le pide algo le va a dar una culebra. No, o sea, los padres tienen lo mejor para sus hijos. Cuánto paz nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos quiere dar juntamente con su Hijo todas las cosas. Yo no alcanzo a darles todas las citas bíblicas, pero aquí ustedes ya se las saben mucho. Ellos clamaban, Abba Padre. Usted no se imagina lo hermoso que es cuando un niño judío está llamando a su papá. Él es Abba, 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 Abba. Abba Padre, Abba, Abba, y así dice en el original hebreo, Abba, Abba, Abba Padre, y lo buscan y lo persiguen. Quiere decir papito lindo, papito hermoso, papito muy amado. Todo eso quiere decir Abba Padre. Entonces, imagine que cuando estemos en el cielo y nos arrebaten, lo único que vamos a hacer es darle gracias a Dios. Abba Padre, pronunciar una palabra como esta tan preciosa. Cuando nosotros invocamos al Padre y nos conectamos con Él, somos uno con Él y Él es uno con nosotros, nos conectamos a la mente de Dios. Y entonces tenemos una mente brillante. Por eso dice Mateo 6:33, que es la regla de oro, para mí la de diamante,
Buscad, dígala conmigo, buscad primeramente, dígalo, el reino de Dios y su justicia, y todas y cada una de las cosas nos son añadidas. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo justo, lo necesario, lo preciso, lo que necesito? No solo liberarme de un lío. La justicia es justamente lo que uno necesita. Entonces mire la hermosura, cómo es pedirle al Padre de esa manera. Bueno, entonces es un recordatorio de que Jesús nos dejó de cómo clamarle al Padre. Y recuerde que los discípulos decían, viendo cómo Jesús oró por 3 panes y 2 peces y los multiplicó para 5,000, y cómo sanó al paralítico, al ciego, a la mujer del flujo de sangre, a la hija de Jairo la resucitó. Y los discípulos decían, Maestro, enséñanos a orar. Como que nosotros queremos ese mismo poder que hay en ti. Nosotros queremos ser unos instrumentos, porque Él dice, es mejor que yo me vaya, porque queda entre ustedes el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Y recuerde que a los discípulos en Hechos 2 les deja el Espíritu Santo que los guía, que los acompaña, que los asiste, que los consuele, y les revela por anticipado las cosas que habrán de saber para seguir siendo sus instrumentos muy preciados. Entonces, esta oración no es para hacerla en emergencias y solo para pedir cosas. Esta oración es una oración de devoción constante, como el Salmo 23. Imagínense que los rabinos lo repiten todo el tiempo, y eran los dueños de la banca mundial, y eran los judíos de la banca, y en el presente no les pasó nada. Ni un solo judío murió. Cuando Dios los guardó, el bien y la misericordia me seguirán, aunque ande en valle de muerte, como el Salmo 91, no temeré mal alguno. Les voy a repetir el Salmo 91, que no lo pudimos dar como era. Bueno, entonces Dios dice que conformamos parte de una familia especial, por eso lo estudiamos. El Padre Nuestro es el certificado de nuestra herencia bendita. Oiga, es el certificado de cómo Dios nos quiere bendecir. Entonces, es como, dígalo, este es mi testamento. Mire, no nos disipemos, es la oración más sencilla, más concisa, más precisa y más contundente que tenemos. O sea, el Salmo 23, el 91 son exégesis, ampliaciones del Padre Nuestro. Nosotros, los que están aquí, Elvirita le tocó, creo, estudiamos el Padre Nuestro un año entero, conecta con toda la Biblia, pero Jesús tiene el poder de condensarlo de esta manera. Tiene ese poder de condensarlo en una sola oración. Y nos deja la confirmación, el testamento en una oración. ¿Qué les he dicho yo? ¿Qué son los proverbios? Cuando usted domina un conocimiento, lo resume en una frase. Son principios rectores de vida, son cápsulas de sabiduría, principios rectores de vida. O sea, usted cuando no ve los dichos de los sabios, dichos de sabios profundos, usted lo condensa. Y Jesús nos lo deja en tan hermosa oración. Comienza tú y lee la primera parte, porque lo vamos a hacer antifonal. Vamos, para los que están van a ver en línea, un saludo muy especial. Ojalá se impregnen de este conocimiento, pero hoy aquí lo vamos a hacer con celebrado. Vale. Dale el 1, dale el 1. Y tú lees el 2. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, Dios es nuestro Padre Celestial, que nos ama y nos cuida. No es pasar los micrófonos para allá. Como Dios, como hijos de Dios, lo vayan pasando. Que estás en los cielos, Dios está en el cielo, en el lugar de gloria y poder. En los cielos, lugar de residencia de Dios, donde está su trono. ¿Cómo le parece la belleza? Entonces, esta primera parte es donde más me voy a detener, para que seamos plenamente conscientes a quién estamos orando. Al Dios que está en los cielos, el dueño de la tierra y todo lo que en ella hay,
el universo entero, el que creó todas las cosas, al Dios omnipotente y omnipresente, el que nos quiere otorgar a través de su Hijo Jesucristo, nos entregó el tesoro más preciado, la herencia bendita, el legado que Él tenía para nosotros. Dios y con Jesús quiso que Él nos mostrara un Dios más cercano, porque la tradición, la religión nos ha mostrado como un viejito regañón por allá en los cielos, que no teníamos parte con Él, pero aquí nos está mostrando Padre nuestro, de todos. Y dejemos de orar egoístamente. No oremos mi casa, mi regalo, mi todo. No, Padre de todos nosotros. Cuando oramos unos por los otros, se ve la mayor bendición. Cuando oramos en el poder del acuerdo, ¿qué pasa? Grandes cosas suceden. Yo que es que en la repetición ustedes son muy buenos discípulos. Entonces, dime. El Padre Nuestro se debe rezar como es el Padre Nuestro, porque hay en partes donde lo va a decir que es un ejemplo de la oración, o se puede, porque entonces sería repetir. Qué bueno que digas eso y que vuelvas aquí al redil, porque Dios dijo, cuando oren, oren así, como un ejemplo. Por eso, mira que aquí está exegéticamente y yo les voy a explicar más. Es un modelo de oración, no es para repetirlo. No ve que acabo de decir, no caigan en vanas palabrería y en vanas repeticiones. Vuelvo y les cuento el chiste, para entender las vanas repeticiones. Que un señor tenía 5 hijos y estaban haciendo la oración de los 1000 Jesuses. Y entonces le eran 4 y el papá llamaba a Jesús. Y todos los hijos oraban, Jesús, 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 Jesús. Y un hijo oído decía, apá, apá, apá. Para él Jesús era su apá, ¿o no? Los 1000 apáes. Es que esa es la que más me ejemplariza a mí, las vanas repeticiones. Entonces, es un modelo de oración, por eso aquí mira la exégesis que estamos haciendo. Padre Dios nuestro celestial, que nos ama y nos cuida. Entender un Padre amoroso que tiene un cuidado muy especial de nosotros. Cuando los discípulos le decían, enséñanos a orar, dice, listo, yo les voy a mostrar cómo es el Padre y cómo nos comunicamos con el Padre. Padre nuestro, nosotros como hijos somos parte de su familia. Si se siente hijo de Dios, si se siente hijo, tiene que comportar como un príncipe, como una princesa. Hijos del rey somos príncipes o no, rey de reyes y señor de señores, como príncipes, creyéndolo. Y como los príncipes se la creen, como decía yo, aquí voy yo, como nos decía doña Gloria, aquí vamos los hijos del rey. Estos son los cielos, Dios está en los cielos y en el lugar de gloria y de poder. O sea, ¿qué le decía a los discípulos? Tranquilos, yo les enseño cómo desatar el poder que está en los cielos, eso se adelantaba aquí en la tierra, como yo le oro al Padre, así van a orar ustedes. Y les entrega de esa oración, como les decía ahora, más concisa, más precisa, más contundente y más corta. Esta y la oración de Jabes son oraciones muy poderosas, que también se explica en un libro muy largo. Bueno, cuando el Señor nos reveló que Dios es nuestro Padre celestial, como ese Padre amoroso, como se nos mostró también en el Salmo 23, que David sí que lo entendió. Entonces, aquí vimos la importante de esa cita bíblica, como Gloria nos la acaba de leer, que voy a analizar parte por parte para los que acaban de llegar. Es importante entender que Dios quería que oráramos en comunión con Él, como con un corazón ferviente, con una mente abierta, con un corazón dispuesto, con una reverencia al Padre Creador, al Padre que creó todos los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, ¿cómo no orar y apartarnos un tiempo de manera especial? Recuerde que les he dicho muchas veces, cuando ores, éntrate en tu cuarto, en lo reservado de tu morada, en lo íntimo de tu cuarto, de tu morada, dice, cierra la puerta para que nada te disipe, ni nada te estorbe, ni siquiera la luz, ni la bulla de otros. Otros no tienen como, si no entras en algún baño, porque hay mucho bulla en la casa, entren a orar, y todo lo que tú ores en privado y en secreto, Dios te lo va a recompensar en público.
pero cuando ores verdaderamente al Padre pidiéndole esa ayuda. Entonces es una plegaria de verdad, de comunión con Dios. Bueno, entra en tu aposento, dice también, Jesús oraba y sucedían las cosas, por mencionar. Ay, ve, les iba a dar unas citas bíblicas a cada uno. Lucas 14:23 y Lucas 11 dice, cuando despidió a los discípulos de la barca, ¿se acuerda cuando él pasaba la barca y que se le subieron los discípulos, él iba al otro lado a descansar y entonces los dejó a los discípulos y se fue para la colina a orar? Ellos oraban en los lugares altos. Oraban, usted búsquese un aposento como algo en los lugares altos, era como una oración muy especial porque usted tiene dominio de todas las cosas. Y allí Jesús oraba y lo que oraba sucedía. Entonces cuando lo vieron orando por los panes y los peces, que los elevó al cielo y los multiplicó y le dijo, compartan a los discípulos. En el compartir y en el repartir está la multiplicación y está la bendición. Entonces, ¿cómo multiplicó esos peces y alcanzó para 5,000? Que recuerden que ellos solo contaban los hombres de más de 20 años, imaginen con las mujeres y los hijos, ¿cuántos eran? Muchísimos más. Y dio alimento para todos y los discípulos decían, Señor, pero en un desierto, ¿dónde vamos a conseguir alimento para toda esta gente que ya lleva días de camino y no tenemos alimento? Dice, tráigame lo que encuentre. Y en las manos de Dios, ¿qué hace? Multiplica, bendice, y para los que estaban reparando y diciendo que cómo vamos a hacer, alcanzó un cesto para cada uno de los discípulos, sobraron 12 cestos. No solo da, sino que hasta, como oramos en el Salmo 23, no solo te llena, sino que tu copa rebose para bendición, como nos acaba ese testimonio tan lindo, como que una tierra se le multiplica al 500%, ¿cómo le parece a usted? Cada frase tiene un grande y profundo significado. Es que hoy ni siquiera alcanzamos a dimensionar todo lo que tiene este salmo y saber que ese Padre amoroso se otorga, se entrega a través de esta oración cuando le clamamos, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es que nos invita a entrar confiadamente ante su presencia. ¿Por qué les puse esa portada en el tema? Como niños. Los niños piden y seguro que el papá le va a dar las cosas o no. Y Dios dice, hasta que no seas como niños y no entres como niños, no entenderás ni entrarás en el reino de los cielos. Los niños son con una mente abierta, dispuesta, anhelante, expectante. Los niños están a la expectativa de qué les va a regalar el papá. Dile al que está al lado, ¿qué le estás pidiendo a tu papá? Al papá Dios. Con fe, créele que Él te lo concede. Cree que Él te lo concede. Son promesas fieles que están condensadas en su palabra. Entonces, ¿cómo hay que orar? No con palabrerías baratas, sino con sus promesas. Ustedes ven que todas mis oraciones son con las palabras de la Biblia. ¿Para qué oramos con vanas palabrerías? Si Dios dice que ni un punto, dígalo conmigo para que lo grabe, ni un punto, ni una coma de mi palabra dejará de cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces, ¿cómo hay que orar? Conforme lo que la palabra dice. No caigan en vana palabrería. ¿Y cómo van a saber si no conocen la palabra? Ahora en vacacioncita, sáquese un tiempo y le hacen la palabra. Yo me leí la Biblia casi que completa en Canadá en 58 días. Y ahí es donde me aprendí muchas cosas, abstraída de todas las cosas. Con todo obra para bien, me tenía que encerrar así como a Pablo para poder tratar con uno. Entonces, cuando oramos con la palabra, estamos alineados a sus preciosas y grandísimas promesas. Diga, que son para mi vida y para la piedad. O sea, para suplir mis necesidades primero, mira, Dios dice, Dios suple nuestras necesidades primeramente y luego lo espiritual. Porque con hambre nadie ora en verdad. Bueno, nos enseña que necesitamos entonces a Jesús a orar, a crear confiadamente
de esa misma manera como los niños están ávidos de la respuesta de su papá. Bueno, santificado sea tu nombre. Por favor, lee tu, Caro. Santificado sea tu nombre. Santificado a ser santo, honrar, reverenciar. Sea, que sea así, que se cumpla. Tu nombre, el nombre de Dios, que es santo y poderoso. Nombre representa la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Cómo le parece a usted? Santo y poderoso. ¿Y qué quiere él? Que nosotros seamos santos. ¿Qué quiere decir santos? Separados, apartados para ser bendecidos de bendición. No a punto de canonizar, no. Apartados para ser hijos de bendición. A ser santos y honrar y reverenciar al Señor. Si nosotros, ¿cómo nos está enseñando? Que primero que todo reverenciemos y le demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo su señorío, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Él creó los cielos y todos los que en ellos hay. A mí, yo estuve, ahora no me da tiempo, pero yo estuve muy engomada con la astronomía y ver que nuevos, el Humboldt, que fue el último que vi, descubrió otra nueva galaxia. Los cielos, es que imagine que creían que era una nube, era como es un orificio negro. Y era una galaxia con varios soles, el universo, el multiverso, el megaverso. Imagínate que él creó todo eso. Si nosotros no estamos viendo a quién le pedimos, ¿ah? El que tiene control de todas las cosas y que dice que su palabra se cumple, que así sea. El nombre de Dios es santo, poderoso. El nombre representa la naturaleza creada, lo que hay, el carácter mismo de Dios, que quiere otorgarnos todas las cosas que nos ha dado. Los que estuvieron en el Salmo 91 vemos la protección, la cobertura, la guianza, el que habita a la sombra del Omnipotente. ¿Qué morará qué? El que mora a la sombra del Omnipotente estará seguro y confiado. El Salmo 145 y 18 es de pura adoración. Y recuerden que se los vi la vez pasada. Pero díganlo conmigo para que ustedes se lo graben. El Señor está cercano. El Señor está cercano a los que lo invocamos. a los que lo invocamos. De verdad. Y concede. A los que tienen un temor reverente. Escucha nuestros gritos de auxilio. Y nos rescata. Y responde a nuestras oraciones. Pero destruye a los perversos. Destruye a los perversos. La guerrilla, los paramilitares, los políticos corruptos, la delincuencia común, todo, por Dios. ¿En cuánto estamos aquí? Bueno, entonces además, ahora ese Padre nuestro, santificado sea tu nombre, es el que debemos estar unidos. Pero Padre nuestro, o sea, nos está diciendo que somos una familia, ¿o no? Que somos hijos de Él y conformamos una familia muy especial. Y entonces por eso algunos adoptan el término de hermanos, pero a mí me da pena decir hermano porque oigo grupos en el radio diciendo que hermanos, yo me qué, para la mujería, para la cosa, y todos se llaman hermanos. Y eso lo tiene muy... Eso es una hermandad. Siéntanse hijo, heredero de las promesas, porque compartimos esas mismas raíces. Cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Redentor nuestro, Salvador nuestro, comenzamos a formar parte, a conformar parte de la familia de Dios. Somos el Israel espiritual de Dios. Diga, somos el Israel espiritual de Dios. Somos el Israel espiritual de Dios. Somos ramas injertadas a ese olivo. Es el pueblo de Israel. Entonces, somos esa familia espiritual. Entonces dice, nuestra familia, tenemos esa misma identidad en Cristo. Y si somos verdaderos cristianos, nos comportamos como Él. Amamos, perdonamos, tenemos compasión, misericordia por los demás. Eso es un reto muy grande, apartados donde cada día somos más perfeccionados y unidos. ¿Sí? Bueno, lee la otra. Santificado sea tu nombre, la 3. Venga a nosotros tu reino. Venga, que llegue, que se establezca.
a nosotros como hijos de Dios. Tu reino, el reino de Dios donde su voluntad es hecha. Reino, lugar donde Dios gobierna y reina. ¿Se imagina? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces imagina hacer un Getsemaní. Nosotros deberíamos de hacer un Getsemaní como hizo Jesús cuando aparta de nuestra copa tan amarga cuando lo iban a crucificar, pero no se haga mi voluntad más si la tuya, porque Él se entregó para salvación. ¿Qué dijo la Virgen María? Que no entiende cómo es posible que yo tenga un Espíritu Santo de Dios. No, dice, ¿cómo ha de ser esto? Que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga tu voluntad como tu sierva, muy amada. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo se puso sobre ella, entró en ella, pensando que ella será, que es el milagro en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se pose para operar ese milagro. Bueno, yo, ¿cómo no va a ser mejor la voluntad del Padre que la nuestra? Como si la voluntad de Dios es como buena, agradable, perfecta, y yo añado conforme a nuestra necesidad específica por Dios. Es que es demasiado hermoso la voluntad de Dios, que se cumpla tu voluntad. Aquí tengo hay más de 50 versículos de cómo es la voluntad de Dios, pero miren, son Lucas 2:14, son muchas sus promesas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Diga, tenga buena voluntad para con los hombres y tendrá paz. Dígale que está al lado. Tenga buena voluntad para con los hombres y tendrá paz. Pero solo Dios nos equipa de eso. Él es el que dice que nos equipa. Está claro que los que alabamos al Señor y le reconocemos tendremos paz y compartimos la paz con los demás. Pero que tengo compartimos la paz con los demás. He estado con mucha gente en estos días y estoy afónica. Bueno, entonces este es el paz. Tenemos que ser pacificadores. Bueno, entonces, 1 Juan 5:14 dice, esta es la noble ilustración del Padre, esta es la confianza que tenemos. Diga, esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos para con el Padre. Que si le pedimos, que si le pedimos alguna cosa, Él nos la concede. Él nos la concede. Él nos oye. Él nos oye. Que debemos de tener confianza cuando conocemos su palabra. O sea, que si le pedimos alguna cosa confiadamente y tenemos esa comunión con el Padre, Él nos la concede. Como un padre le da lo mejor a sus hijos. Entonces no es rezar, no es repetirla, sino es meditar en la palabra y creerlo. Si yo le pido al Señor algo específico conforme su voluntad, que es su palabra, Él me la concede. Y su voluntad es buena, agradable. Pero cuando conocemos su palabra, sabemos pedir como conviene, ¿cierto? Y como conviene su palabra. Y esta palabra es concisa, está consignada, es predestinada, es su misma voluntad, es una guiada por el Espíritu Santo, activada por el Espíritu Santo, porque solo tenemos discernimiento cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Es mejor que yo me vaya, porque queda entre ustedes el guiador y el consolador, que os guiará toda verdad, el Espíritu Santo, que nos revela y confirma la palabra, que nos la trae a memoria y nos la trae a recordación. Otro, como es su voluntad, miren, Romanos 15:32, para que con gozo lleguemos a vosotros la voluntad de Dios, que sea recreada juntamente con vosotros. Entonces, la voluntad de Dios, del poder, será para vernos con un corazón alegre y con un corazón como con gozo, dice otra versión. Está con todos ustedes, amén. O sea, la paz de Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida cuando clamamos con gozo. Mira que aquí hay otra parte que decía, más adelante, te vence el temor. Cuando tenemos temor, no estamos con Dios.
estamos creyendo más en el enemigo que en Dios. Exhortémonos unos a los otros porque a veces nos llenamos de temor. Bueno, el otro punto, ¿quién lee la que sigue? El cuarto. Doña... Hágase tu voluntad. No, pero espere que vamos a decirlo. No, Bueno, entonces está bien. Hágase tu voluntad como en el cielo, así. Ay. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase, que se cumpla, que se haga realidad. Tu voluntad, la voluntad de Dios que es perfecta y buena, como en el cielo. En el cielo, la voluntad de Dios es hecha perfectamente. Así también en la tierra, que se haga también en la tierra lugar donde vivimos, donde debemos hacer la voluntad de Dios. Cuando yo les he enseñado mucho, cuando yo me estoy enredando, me estoy complicando y no le veo la salida a una situación, digo, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en este asunto, porque esto ya está resuelto en el cielo. ¿Cómo le vas a glorificar? ¿Cómo estemos como expectantes? Por grave que sea la situación, ¿de cuántas nos ha librado el Señor? ¿De cuántas nos ha librado? ¿Y cuánto sufrimos? ¿Cuánto padecimos? Y esto ya está resuelto en el cielo. Esta ya está como si le clamo a quién, a él. Clamaba Padre, él resuelve esta situación y la divide conmigo. Y le da la respuesta conforme a mi necesidad. Entonces es muy hermoso. El lugar donde vivimos, debo de hacer la voluntad de Dios y traerles. Venga de tu reino. O sea, yo la traigo en oración, creyendo que lo recibirá, sin dudar en mi corazón. Venga de tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi vida, porque esto ya está resuelto en mi cielo. Pero yo no te he clamado, no te he creído de la suficiente manera para entender que Él nos está prometiendo todas estas cosas. Dios permite que seamos tentados. A ver, sigamos en la quinta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, el alimento necesario para vivir, nuestro, que pertenece a nosotros como hijos de Dios, de cada día, para nuestras necesidades diarias. Danos, provee para nosotros, hoy, en este día, en este momento. O sea, Dios nos está hablando que a futuro oremos que el pan de nuestro, que nos da el papá, sea para todos los días de nuestra vida. Yo veía como la abuelita hablaba, es que para darnos para hoy, no es para hoy, desde hoy y todos los días de nuestra vida. O sea, Dios está interesado en suplir nuestras necesidades vitales. Dios está interesado en sustentarnos. Lo vimos en el desierto. El pueblo reclamaba que cayó maná del cielo y los alimentó por 40 años en el desierto. Yo les tengo como ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, creo que fue el teatro, una ancianita muy linda que vive en una montaña y la han entrevistado varias veces y vive en una cuevita. Y entonces, y la entrevistan, ¿usted cómo vive? ¿De qué vive? Yo le digo al Padre que yo le oro a Él nuestro, que supla mi necesidad. Y tiene una cuevita, y yo no sé cómo es el agua, yo no sé cómo es el baño, pero los utensilios brillantes, las ollitas brillantes y la cosa más horrible, tiene perfecto todo, tiene como 80 años, y Dios la sustenta como las aves del cielo. Que no te dejen ir, y yo no sé, la gente le lleva comida, si ella baja, porque es como en la mitad de la montaña, yo no vi bien la entrevista, no sé si es en ese cerro Quitasol de Bello, y ella baja y ella alimenta todos los días y no la cuida, ¿o no? Ay, yo voy a decir. Si Dios alimenta a las aves del cielo, que no te niega cuanto más a mis hijos. No solo en eso, en estos días veo en las redes un niño árabe que se quedó encerrado en el ascensor, no sé si lo vieron. Un niño como ¿tú lo viste? Como de 6 o 7 años. Y que se puso a orar. Diosito, tengo mucho miedo, ábreme por favor. Y el ascensor se fue abriendo. Sí, es que es para todas las cosas. Él se arrodilla y empieza a orar y dice, pues alaba a Dios como lo sabes, que te quiero y no sé qué, tengo un poquito de miedo, por favor, abre la luz.
Y el Señor Tengo necesidad de una compañía muy especial para mi rodillas y crear de la misma manera. pero necesito que tengo que pagar. Ah, sí, Es que está tan difícil que necesito. no, pero si quieres necesito dos juegos. Cuando yo tengo que Buscar el partido de bueno, seis. Aquí está yo, que la papeleta no quiero. Oye, Mario, silencio, por favor. Vamos a tener toda la reverencia. Estamos teniendo, yo les pido mucho orden. Está bien que lo hagamos participativo, pero con orden. Estamos clamándole a la omnipotente y le estamos declarando la oración más perfecta que dijo a través de su Hijo Jesús, Dios hecho hombre, y nos la manifiesta a nosotros, y necesitamos discernirla. Dale un hermano, Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y conecta la petición anterior con esta. Perdona, borra, cancela nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras faltas, como también nosotros, así como nosotros. Perdónanos, déjanos ir. Pero aquí sigo un poquito. Mire, recuerde que etimológicamente las palabras se explican. Per es como una alerta. Don es un regalo. Dos, perdonados es un regalo para dos. Cuando usted perdona, usted se libera su mente, su alma y su corazón y deja de salir de una prisión. muy bajita la voz. Mire lo que dice aquí. Tócame. Ya por allá en el cielo. El perdón libera. Por favor. El perdón libera. Nos libra de todo pecado. Mire, a nosotros nos contaron esta parte del Padre Nuestro. Porque el Vaticano era los dueños de la banca en buena parte del mundo. Entonces, nos quitaron esa parte, perdonan nuestras deudas, no quedan deuda cuando no quedan. Y está claro. Y dice nuestras deudas y la tradición nos puso nuestras ofensas, porque no tenía que perdonar todas las deudas a los papas. Entonces cambiar parte de la vida por ofensas. Entonces dice, perdona nuestro deudo a los deudores. Imagínense que los bancos perdonando a todo el mundo. Entonces ellos cambiaron esto. Pero cuando usted perdona, usted hace un acto de bendición, de liberación de usted. Usted cuando está con resentimiento, con amargura, con odios, usted está envenenado. Usted no puede clamarle a Dios y nos deja esta cosa tan precisa. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Nos quitará una partecita de Padre nuestro. ¿Verdad usted? De mutilar. Por eso es que es bueno ir a la versión original. Diga, porque si yo no perdono, tengo cerradas las llaves, de la bendición de los cielos. Sí, yo he perdonado. Piensa en este momentico, yo quiero orar aquí. Padre, porque tú vas a equipar y capacitar a tus hijos, proféticamente me lo prometiste, como un acto de liberación. Nos vas a otorgar la grandeza y el poder de tu amor para perdonar, porque vamos a cerrar un año complejo y difícil, pero aún si el mundo entero proclamaré crisis, mis hijos serán guardados y mis hijos serán prosperados. Yo lo declaro, lo establezco y lo digo y me apropio no de esa palabra profética mía, sino tuya. En medio de la crisis, mis hijos serán prosperados. En medio de la hambruna tendrán alimento y comida en abundancia. Yo guardo a mis hijos, los protejo en medio de la adversidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Observamos el perdón. Es la mayor bendición que nosotros podemos hacer. ¿Y cómo será que nos insta a que le pidamos ayuda al Señor? Porque nuestra fuerza no es. Usted no sabe lo que me hizo. Usted tiende a uno recordando y viviendo el pasado. Es que lo que me hizo a mí fue imperdonable. Es que usted no se imagina lo que me hizo y se la pasa unos cuantos tiempo diciendo eso. Y en estos días me acordaba de alguien que me hizo algo muy horrible
Señor, es que no les han dado. Ay, por favor, Señor, equípame con ese amor inefable tuyo para perdonar, porque no es fácil. No es Porque fácil. cuando no perdonamos, somos instrumentos del enemigo. Y en Juan 10:10 dice, porque el enemigo, el ladrón, el Satanás, viene para hurtar, para matar, para engañar, para traicionar. Mas Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si no perdonamos, estamos siendo presa del enemigo, hurtamos, somos instrumento, engañamos, traicionamos, odiamos, enviamos matar. Un momento de ira, de ira y de intenso dolor, matan al que sea, porque está siendo un instrumento del Señor y lo equipado con el amor y el perdón de Dios. Bueno, la petición final, ¿cómo es que Dios deja esto como para el final? Y ya le hicimos el cielo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metan en tentación. ¿Cómo es que Dios nos deja esta premisa que por favor le enviamos ayuda? Todos los días somos tentados. Y hay cosas tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta que mentimos, que engañamos, que traicionamos o que tenemos un sentimiento adverso y contrario. Esa sutileza del enemigo, que son las que nos apartan de la bendición. Quizás nosotros no tengamos esos pecados capitales, que matemos, que robamos, que traicionemos. Pero recuerde que Jesús dijo, así como un viñedo, un hombre tiene un viñedo, y la casa de los viñedos, yo que estuve en varios viñedos, la casa de los viñedos es alta, y abajo están las camas de las uvas, entonces son en unos palos, y ahí están entre las uvas, y aquí pasa el campo de uvas, y el dueño desde arriba no lo ve. Pero dice que hay unas pequeñas zorritas que se cuelan y se roban la provisión y la bendición y se comen las uvas. Y Jesús hacía ese signo. Aquellos pecados que tú no eres consciente, aquellas cosas que consideras tan sutiles, son las que te roban la paz y la bendición. Entonces, pecaditos que venían, la Biblia no habla de eso. Pecados. Mentir y calumniar es igual que matar. Imagínate, así es el Señor. Entonces, ¿cómo será que todos los días necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para que no caigamos en la tentación y que nos libre del mal, para no solo como la voz egoísta de bueno, para que nadie me dañe, para que el mal no me dañe, no, para que yo no me dañe, para que yo no me dañe, con estas cosas y con todas las artimañas del maligno, que tiene la sutileza del enemigo, que nos logra engañar y nos va a apartar. ¿A cuánta persona la ha ido apartando? No estoy muy ocupada, no, yo no tengo tiempo, no, yo no puedo. Por eso oramos ahora, el que primero me busca y el que es fiel, yo le concedo los anhelos de su corazón. Pero la gente nunca puede y está muy ocupada, y entonces le pone todo lo que viva esclavo para que nunca tenga tiempo de que solo busca a Dios o ve las emergencias. Y el resto, ¿qué? Cuando le da la bendición, para poderla preservar y conservar la bendición que Dios tiene para ustedes. ¿A qué vino Dios a darnos qué? Miren, eso sí, en escasez. Y el enemigo a qué? A robarnos y a matarnos, a quitarnos todo lo que nos ha dado si no buscamos a Dios. Entonces esta dice, y conecta la petición anterior con esta, o sea, es muy relacionado con lo que usted decía de las ofensas, de la tentación. No nos metas, no nos lleves, no nos pongas en tentaciones, situaciones que nos llevan al pecado, mas si no, líbranos, rescátanos del mal, del pecado, de Satanás. ¿Cómo, y aún en la última, mire, cómo será delicada la situación? Que Jesús lo dice y lo magnifica al final. ¿Sí? ¿Saben qué? Tengan en cuenta que necesitan ayuda para no ser tentados, porque Dios no lo pone a uno en tentación deliberadamente, ni en una tentación que no sea capaz de cumplir. Primera de Corintios 10:13, que Él no nos dio, Él no permitirá que recibamos una tentación que sea más allá de lo que podamos soportar. Me gusta esta versión. No te pongas, y luego también dice,
no te pongas en tentación deliberadamente. Que yo soy muy débil de la carne y no voy a una, como le digo yo a otros que se llaman esos gimnasios, una mujer ahora con la media pelada metidas por aquí, porque lo ponen en la cara tipo, y bien débiles. No, es que la desnudez, el tiempo de la desnudez, parecen desnudas. Usted no se imagina. Estuve en un evento el miércoles y con las mujeres más hinchadas, mejor dicho, ahora les cuento, y se apareció una así. Dios mío, bueno, y termina diciendo la otra, porque tuyo es el reino, ¿quién la lee esa última? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El heredero. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sigue ahí la razonamiento. ¿Por qué? La razón por la que hacemos esta oración. Tuyo es el reino es tuyo, Dios. Y el poder es tuyo, Dios. Y la gloria es tuya, Dios. Y por todos los siglos, por siempre, eternamente. Amén. Así sea, que se cumpla. Gloria, búscame Mateo 8, del 10 al 13, y con una amiga ya búscame Isaías 49, 12. Mientras tanto, yo les voy leyendo cómo es el reino futuro. Nosotros somos muy ricos, ay, venga tu reino, todas las respuestas, todas las soluciones, todo lo que yo necesito. Tenemos que tener conocimiento también cómo es el reino futuro. Bueno, agradable y perfecto, que no, es la voluntad de Dios. Pero mire, póngale cuidado. Venga tu reino futuro. Mire como dice Lucas 13, al 28 al 30. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas. Señor, déjame pues antes de profetas. En el reino de Dios. Y vosotros estás excluidos. Excluidos los que no creyeron, los que no buscaron, los que no tuvieron tiempo, los que no claman a Dios como el omnipotente, los que no conocen a este Dios como Padre, estarán excluidos. Porque dice, ustedes dijeron Señor, Señor, y yo no los conozco. Todos me dirán Señor, Señor, y yo les digo, apártense de mí porque no los conozco. Oraciones en vano y repetitivas. No, Dios quiere que clamemos de esta manera. Los judíos creían y tenían acceso directo al trono de la gracia, al orar y al Padre, porque lo consideraban como Padre. Entonces nosotros nos den mucha lidia a través de todos los santos, se han inventado la Virgen María, hagan todo lo que Dios mande y hágase en mí tu voluntad. De donde han sacado de una Virgen a 11.000 vírgenes. En cada pueblo se inventan una Virgen distinta cuando Dios dice, no te harás imágenes de nada que está en los cielos, ni en la tierra, ni en el cielo, ni las adores, ni te consatres a ellas. Ore al Padre Creador con la guianza y instrucción del Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús se sella tu oración. Así es como manda la palabra. Ahí no dice que busquen intermediarios. Decía a mis paritos, pues yo por lo menos, yo donde voy caminando se queda aterrada. Hay uno por la razón, voy por el jefe, por el directo, por el que sea. Yo voy para el que tiene la respuesta, porque voy por las ramas. Si aquí no está diciendo clamen a mí, yo le responderé. Y les enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conocen. El celular de Dios, niña, a ver el celular de Dios. Jeremías 33, 3, 6, 8, 9. Clama a mí, yo te responderé y te revelaré las cosas grandes y ocultas que no conoces y las curaré si está enfermo, si está preocupado. ¿Qué lo tiene preocupado? Clame a mí y yo le respondo. Jeremías 33, 3, 6, 8, 9. Los curaré, los bendeciré, les daré. Lo que está oculto yo se lo revelo. Ahí está todo. Mire la belleza. Gloria, tienes ahí la cita que te digo. Tienes Iglesia Mateo 8, 6, del 10 al 13. Es que te los cogí al último. Mateo 8, del 10 al 13. Es que ahí queda como partido, porque es lo de centurión. Muy por eso. No, ya se te lo tranquilo con premeditación. Bueno, entonces Mateo 8, del 10 al 13 dice. Bueno, entonces respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se acuerda que vino un centurión romano que estaba persiguiendo a Jesús, que eran los que querían matar a Jesús?
y viene a pedirle ayuda a Jesús y Dios le dice, de cierto te digo que ni siquiera es necesario que yo vaya hasta tu casa, pero una palabra mía bastará para sanar. Entonces envió la palabra, oigan, y va el centurión y va y le pregunta a los criados. Y un criado muy querido de él, muy amado, le dice, ¿qué pasó? Dice, ¿a qué hora? Pues a la misma hora que Jesús pronunció la palabra. Solo mi palabra. Yo oro por mucha gente de muchos países, de muchas partes. La palabra es enviada, la palabra no viene vacía, cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Creo que es Hebreos 4:6. Entonces sigue. Contigo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Bueno, ¿sí entiende la autoridad que tenemos? Tenemos autoridad para con el Padre en Cristo Jesús. Todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Cristo Jesús será hecho. Y aún nos digo, ustedes harán milagros mayores que los que yo hice. Imagínate. ¿Cuándo nos vamos a creer eso? Yo sí he visto muchos milagros. Yo sí he visto muchos milagros. Cuando la gente, conforme a su fe, es que les será hecho. Conforme a su fe, no solo la mía. Dios obra en la fe de uno cuando una persona está plenamente inconsciente y ya no nada. Pero cuando está consciente, ahí está. Miren, Mario, Mario, ¿qué te dijo antes de esto? ¿Qué te dijo? ¿Cuántas cirugías te hicieron? 21 cirugías que le iba a guardar la vida. Se la guardó. 21 días. Ay, este es el testimonio, tienes que volver a contar porque eso no quedó grabado. Ahorita no, hay que grabarlo si tenemos para que podemos tener tiempo. Bueno, entonces, ¿qué le decía el Señor a ese centurión? De cierto les digo que no he visto una fe igual que ellos. Y dice, y muchos que creerán de mi pueblo, no entrarán, y de cierto estos que creyeron, los gentiles, son los que entrarán en el reino de los cielos. Muy bien. Isaías 49:12. Dice así, he aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra vecina. Sigan, porque más. Cantad alabanzas, oh cielos, y alegras. Les estaba diciendo al pueblo de Israel que otros que venían de otras tierras eran los que iban a ser salvos. Que los del pueblo de Israel, que habían tenido la promesa, que eran el pueblo reservado, que eran el pueblo apartado para Dios, muchos de ellos iban a condenar. ¿Y qué estamos viendo? Hay del hombre que se echa con varón, con otro varón en la cama, hay de las mujeres que perdiendo el uso natural de ellas hacen esto. Romanos 1 dice todos los pecados, y ahí está, y Tel Aviv es la capital del orgullo rey del mundo. Es que yo tenía misericordia de que han habido y varios se han convertido. Dios los ama, pero eso no es el plan de Dios. Ahí están todos los pecados discriminados en Romanos 1, por si no los han estudiado para que los estudien. Entonces, el reino de los cielos futuro, Mateo 24 dice, donde esté nación contra nación, no está así, reino contra reino, el clima cambiará, la maldad se aumentará, la ciencia ha aumentado, en favor de tus hijos, la tecnología. No estamos viendo esos finales, por favor. Por Dios, yo el año entrante quiero ver todas esas sillas ocupadas. Usted no se imagina, todos estos días he estado con gente nueva. La sed, la ansiedad de la gente de conocer de Dios. Y tú, si ves que está al lado, tú eres el instrumento. Si no eres capaz, invita. Pero tú eres el instrumento escogido de parte de Dios para que la gente sea salva, sana como consecuencia. Vamos a hacer la Santa Cena. Yo les voy a Gloria, leer la parte.
o para entretener. Lo que pasa es que dice que cuando vayan tomando que el pan, Lo vamos repartiendo y cada uno va a poner un pedacito de pan. Niño, no, es que partir el pan. No, ya queda muy largo. Podemos hacer en el ramadito limpia. Han hecho con la puerta de los judíos. De aquí doña Pilar y doña María, un pan delicioso. Ay, sí, se echa el polvo, los papados del billete y se lo ponen ahí.